¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo anda mal pero no puedes explicarlo? Como si dentro de ti hubiera un vacío que nada en el mundo puede llenar. Ya me sentí así. De hecho, pasé gran parte de mi vida ignorando estas preguntas. Tenía planes, sueños, ambiciones. Pensé que tenía el control de mi historia, pero la verdad, viví como si fuera eterno, sin pensar que, en cualquier momento, todo podría cambiar. Y cambió. Era una noche cualquiera, como tantas otras. El día había sido agotador y lo único que quería era descansar, pero por alguna razón, un peso extraño se apoderó de mí. No era cansancio físico, era algo más profundo, una inquietud que no podía explicar. Decidí orar. Había pasado un tiempo desde que realmente hablé con Dios, pero esa noche sentí que lo necesitaba. Me arrodillé junto a la cama, cerré los ojos y comencé a hablar. Al principio eran palabras automáticas y mecánicas, pero de repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi respiración se volvió agitada y un frío inexplicable comenzó a apoderarse de mí. Mi corazón se aceleró. Algo era diferente. Fue entonces cuando todo cambió. Sentí mi cuerpo paralizado. Tenía los ojos cerrados, pero era como si me hubieran arrancado de mí mismo. De repente, silencio absoluto. Ya no podía oír nada. Ni el viento de afuera, ni los ruidos de la noche, solo un vacío asfixiante. Y entonces llegó la oscuridad. No fue una simple ausencia de luz, era una oscuridad densa y viva, como si tuviera mente propia. Era como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. El miedo que se apoderó de mí era algo que las palabras no pueden describir. No era solo miedo a morir, era miedo a algo mucho peor. Intenté moverme, intenté gritar, pero no pasó nada. Estaba atrapada, indefensa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en mi pecho. Fue en ese momento que me di cuenta. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Y entonces, lo vi. Una mano oscura apareció de la oscuridad y me jaló con una fuerza abrumadora. Sentí como si todo mi cuerpo estuviera siendo tragado en otro lugar. Un calor sofocante comenzó a envolver mi cuerpo y un olor insoportable llenó el aire. Quería despertar. Quería creer que era una pesadilla, pero no lo era. Fue real. Cuando mis ojos finalmente se acostumbraron a ese ambiente, la desesperación se apoderó de mí. Estaba en un lugar que nunca debía haber visto. Un lugar que, hasta ese momento, pensaba que era solo una leyenda. Estaba en el infierno, y el dolor que sentí allí fue más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Lo primero que sentí fue el calor insoportable, pero no era un calor cualquiera, como el de un día soleado o el de una hoguera. Era un calor sofocante, opresivo, como si el aire mismo estuviera ardiendo y entrara a mis pulmones, quemando cada parte de mi ser. Intenté respirar, pero cada suspiro era un dolor agonizante. Cuando mis ojos empezaron a ver, lo que vi me hizo querer volver a cerrarlos para siempre. El suelo era como brasas, palpitaba, y cada paso que daba sentía como si mi carne se consumiera. ¿El cielo? No había cielo, solo oscuridad densa, cortada por destellos de fuego que iluminaban escenas que mi mente nunca podría olvidar. Hubo gritos, pero estos no fueron gritos comunes y corrientes. Eran lamentos desesperados, de un dolor que no era solo físico, sino algo mucho peor. Era el dolor del alma, del arrepentimiento eterno. La gente se retorcía en llamas, abría la boca para gritar, pero a veces no salía ningún sonido, como si incluso les hubieran quitado el derecho a pedir ayuda. Otros quedaron atrapados en lugares oscuros, con cadenas que quemaban sus cuerpos como hierro al rojo vivo. Intentaron liberarse, pero fue inútil. Caminando por esa escena de terror, comencé a ver caras familiares, hombres y mujeres que en la tierra parecían buenas personas, personas que nunca hubiera imaginado que estarían ahí. Entre ellos vi líderes religiosos, pastores, predicadores que en vida hablaban de Dios, pero que estaban allí siendo consumidos por el fuego. Sus rostros reflejaban una profunda desesperación, y de sus bocas salían palabras que parecían resonar por toda la eternidad. Engañé, prediqué una mentira. Jesús me había mostrado la verdad. Había quienes, en la vida, usaban el nombre de Dios para su propio beneficio. Hombres que manipularon, engañaron, torcieron la palabra para agradar a otros y ganar fama, poder y dinero. Pero ahora estaban aquí, pagando por sus mentiras.
también vi gente corriente, personas que en la tierra habían ignorado las advertencias, personas que creían que tenían tiempo para arrepentirse, pero que nunca prestaron atención a Dios. Algunos gritaron, solo quería una oportunidad más, pero no hubo respuesta, no hubo perdón. El momento de decidir ya había pasado, y luego vi algo aún peor. En el centro de ese lugar había un agujero gigantesco, como si fuera un triturador espiritual. Vi almas siendo absorbidas por él, y cada vez que esto sucedía, un grito ensordecedor resonaba en el infierno. Eran gritos de terror, de absoluta conciencia de que nunca saldrían de allí. Intenté apartar la mirada, pero algo me obligó a ver. Era como si Dios quisiera que yo entendiera, que viera claramente lo que les sucede a quienes rechazan la verdad. Las almas eran llevadas a ese agujero, y una vez dentro, simplemente desaparecían. Era como si estuvieran siendo destruidos, pero no de forma normal. Era como si fueran aplastados, pero nunca dejaron de existir. Como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno de dolor, arrepentimiento y desesperación. En ese momento, el miedo que sentí estaba más allá de lo que podía soportar. Todo mi cuerpo estaba temblando. Quería huir, quería despertar, quería creer que nada de eso era real. Pero así fue. Sentí el calor, escuché los gritos, vi los rostros de personas que conocí en vida. No fue un sueño, fue una revelación. Y entonces, escuché una voz que hizo temblar todo el infierno. No fue hecho para hombres. Sabía de quién era la voz. Fue Jesús. Este lugar fue creado para Satanás y sus ángeles, pero aquellos que rechazan la verdad eligen estar aquí. Mis piernas cedieron y caí de rodillas. Sentí que mi corazón iba a explotar. La verdad me golpeó como un golpe. Nadie va al infierno por casualidad. Nadie es arrojado allí por la fuerza. Cada persona allí había tomado una decisión. Y entonces, algo empezó a tirar de mi alma de nuevo. La escena de horror comenzó a desmoronarse ante mis ojos. La oscuridad comenzó a disiparse y sentí como si me llevaran a otro lugar, un lugar completamente diferente. Pero lo que vería a continuación cambiaría mi vida para siempre. Cuando pensé que todo había terminado, cuando pensé que mi alma no podría soportar ni un segundo más de ese tormento, sentí algo diferente. Una fuerza comenzó a empujarme hacia arriba, y de repente el calor sofocante y la desesperación fueron reemplazados por algo que nunca antes había sentido. El miedo que dominaba mi pecho comenzó a desaparecer, dando paso a una ligereza indescriptible. Mis ojos, antes sumergidos en la oscuridad, ahora se llenaron de una luz tan intensa que, por un momento, pensé que no podía soportar mirar. Pero esta luz no hizo daño. Al contrario, me envolvió como un abrazo, trayendo una paz que nunca había experimentado. Estaba escalando, levantándose rápidamente, como si lo llevaran manos invisibles. La angustia del infierno iba quedando atrás, y frente a mí comenzó a abrirse una visión que ninguna palabra humana puede describir. El primer sonido que escuché fue algo similar al viento, pero no era un viento común y corriente. Fue como un soplo de vida, un sonido que traía paz en lugar de miedo. Luego, poco a poco, mi visión se abrió y vi algo que ninguna pintura, ninguna descripción, ningún sueño podría jamás expresar plenamente. El cielo. Ante mí, un horizonte dorado se extendía más allá de lo que mis ojos podían ver. El suelo parecía ser de oro puro, pero no era ni frío ni duro. Era como si estuviera pisando algo vivo, palpitante, que me transmitía alegría a cada paso. Frente a mí vi puertas inmensas, brillando como cristal, y de ellas emanaba una luz que no era solo luz, era vida, era amor, era Dios. Y entonces escuché la canción. No era música terrenal, hecha por instrumentos o voces comunes. Era un sonido que venía de todas direcciones, penetrando en mi alma y llenándome de una alegría tan profunda que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Había miles, tal vez millones de voces, cantando en perfecta armonía, y cada nota traía consigo un mensaje de esperanza, de amor, de redención. Al cruzar las puertas, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Gente, multitudes interminables, vestidas de blanco, con los rostros brillando con una felicidad que nunca había visto en nadie en la tierra. Algunos corrían, otros bailaban y otros simplemente estaban de rodillas,
llorando de gratitud. Allí no había tristeza, no hubo dolor, ni arrepentimiento, ni sombra de sufrimiento, solo alegría. Y entonces, lo vi, Jesús. Él estaba ahí, en el centro de todo. Su rostro brillaba más que el sol, y cuando me miró, sentí algo que me desarmó por completo. Sus ojos no eran solo ojos, eran océanos de amor. Sabía que Él conocía cada parte de mí, cada error, cada pecado, cada pensamiento impuro que alguna vez había pasado por mi mente. Pero aún así, Él me miró con amor. Sin decir una palabra, me hizo entender todo. Entendí que el cielo no era solo un lugar hermoso, sino un estado de plenitud absoluta. El destino eterno de las almas no está determinado por el azar, sino por las decisiones que tomamos aquí, en esta vida. Dios no aleja a nadie de Él. La gente lo hace por sí misma al rechazar su verdad. Jesús se acercó y con voz fuerte y suave dijo: «Necesitas contarle al mundo lo que viste». Mi corazón se estremeció. Muchas almas todavía pueden salvarse. Sus palabras resonaron dentro de mí como un trueno. De repente, comprendí el peso de mi misión. Había visto el dolor de la condenación, pero también había experimentado la gloria del cielo. Ahora me correspondía a mí llevar este mensaje al mundo. La gente necesitaba saber que el infierno es real, pero que también hay esperanza. El cielo está abierto para quienes eligen la verdad. Fue en ese momento que sentí que mi cuerpo retrocedía. El brillo se desvaneció, la música se hizo más lejana, y esa paz absoluta empezó a dar paso a la familiar sensación de la realidad terrenal. Y entonces mis ojos se abrieron. Estaba de vuelta a mi cuerpo, de vuelta a mi vida. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era el mismo. Había visto el destino eterno de las almas, y ahora tenía una misión: decirle al mundo que todavía hay tiempo para elegir el cielo. El brillo del cielo todavía estaba grabado en mis ojos, cuando de repente todo a mi alrededor empezó a cambiar. Esa luz pura e intensa comenzó a disiparse, y mi corazón comenzó a sentir una opresión inexplicable. Sabía que algo más estaba a punto de revelarse. Sentí como si me llevaran a otro lugar nuevamente, pero esta vez, el ambiente no era de absoluto tormento como en el infierno, ni de gloria como en el cielo. Ante mí apareció un valle oscuro. Había fuego, pero no tan intenso como el que vi en el infierno. El suelo estaba seco, agrietado, como si toda la vida hubiera sido arrancada de ese lugar. El aire era denso, pesado. Una niebla oscura se extendió por el horizonte y, dentro de ella, vi figuras que se retorcían, caminaban sin rumbo. Algunas lloraban, otras gritaban palabras que no podía entender. Fue una escena de desesperación silenciosa, un sufrimiento diferente al que había presenciado antes. No entendía lo que estaba viendo, hasta que una voz resonó dentro de mí. Aquí están los que distorsionaron la verdad. Sentí un escalofrío recorrer mi alma. Volví a mirar esas figuras y, de repente, todo se volvió más claro. Vi pastores, predicadores, líderes religiosos, hombres y mujeres que, en vida, habían estado al frente de multitudes, dirigiendo iglesias, predicando la palabra de Dios, pero allí ya no eran respetados, ya no tenían púlpitos ni oyentes, eran simplemente almas condenadas que cargaban con el peso de lo que habían hecho. Algunos lloraban desesperados, otros gritaron de furia. Vi a un hombre sosteniendo un libro, sus ojos llenos de angustia mientras se rasgaba la ropa. Prediqué lo que la gente quería oír, solo quería que se sintieran bien, solo quería ser amado. Se arrodilló y se golpeó el pecho, pero nadie lo escuchó. Su voz se perdió en el vacío. Otro caminaba en círculos murmurando para sí mismo y con las manos temblorosas. Vendí la palabra, cambié lo que era santo. Mentí, y ahora es demasiado tarde. Los vi y sentí un peso enorme dentro de mí. Sabían la verdad, pero optaron por distorsionarla para ganar fama, dinero y reconocimiento. Predicaban lo que convenía, lo que hacía sentir bien a la gente, sin enfrentarles a la necesidad de arrepentirse. Y ahora estaban aquí, pagando el precio por ello. Mirar hacia atrás. La voz volvió a sonar y cuando me di vuelta, vi algo aún más aterrador. Una multitud, miles y miles de personas, también atrapadas en ese lugar. Sus rostros reflejaban desesperación, sus bocas murmuraban palabras de confusión,
Algunos miraron a los líderes religiosos y gritaron: «¡Nos engañaste! ¡Nos trajiste aquí!». Fue entonces cuando comprendí la gravedad de todo. Estos falsos maestros no solo se habían condenado a sí mismos, habían atraído multitudes con ellos, personas que les creyeron, que los siguieron ciegamente, que confiaron en sus palabras sin darse cuenta de que estaban siendo engañados. Vi personas que habían vivido sus vidas creyendo en promesas vacías, que nunca necesitaban cambiar, que a Dios no le importaba el pecado, que la gracia lo cubría todo sin necesidad de arrepentimiento. Vi a quienes contribuían económicamente a enriquecer a estos falsos maestros creyendo que estaban comprando bendiciones. Vi hombres y mujeres que murieron pensando que eran salvos, pero ahora se quedaron allí dándose cuenta de que habían sido engañados. Me duele el corazón. Quería gritar, quería decir algo, pero sabía que ya era demasiado tarde para ellos. No hubo una segunda oportunidad. El destino eterno ya estaba sellado. Enseñar la verdad es una gran responsabilidad. La voz de Jesús resonó una vez más. Muchos se engañan porque eligen creer lo que les resulta más cómodo, pero la verdad no cambia, y aquellos que la distorsionan tendrán que rendir cuentas por cada alma a la que engañaron. Estaba temblando. Allí comprendí el peso de las palabras de Dios. El Evangelio no es un juego, no es un medio de lucro, no es algo que se pueda moldear al gusto del público. Hay un precio por enseñar mentiras, y es demasiado alto. Y entonces, el escenario empezó a desmoronarse. Las voces se hicieron más distantes, los gritos más débiles. Mi corazón seguía acelerado, mi alma estaba conmovida por todo lo que había visto. Y entonces escuché la última advertencia. A muchos se les dio la verdad, pero pocos la predicaron fielmente. Debes hablar lo que viste, debes advertirles. Y antes de que pudiera comprender completamente, fui empujado hacia atrás una vez más. Mi cuerpo estaba a punto de despertar, pero mi misión apenas comenzaba. Sentí que mi cuerpo era tirado de nuevo. Era como si mi alma estuviera cruzando dimensiones, saliendo de ese valle oscuro y siendo llevada a otro lugar. El peso de lo que vi todavía estaba sobre mí. Me dolía el corazón al recordar las multitudes engañadas, los falsos maestros que pagaban por sus mentiras. Pero sabía que aún no era el final. De repente todo a mi alrededor cambió. Ya no estaba en ese valle de oscuridad. Ahora vi el mundo que conocemos, las calles, las ciudades, la gente que vive sus vidas. Todo parecía normal, pero algo andaba mal. Observé atentamente y vi una gran multitud caminando sin rumbo fijo. Había millones, tal vez miles de millones de personas. Algunos se distraían con las pantallas brillantes que tenían en la mano. Otros perseguían dinero, estatus y placeres. Muchos reían, celebraban y vivían como si nada importara más que el momento presente. Fue entonces cuando mis ojos se abrieron para ver más allá de lo visible. Vi cadenas invisibles atadas a los pies de muchas personas. Caminaron sin darse cuenta de que estaban encadenados. Vi a otros que llevaban pesadas cargas sobre sus hombros, pero intentaban sonreír, fingiendo que estaban bien. Vi jóvenes sumidos en adicciones, parejas destruyendo sus hogares, niños abandonados mientras sus padres estaban demasiado ocupados para darse cuenta de lo que realmente importaba. Y entonces, en medio de esa multitud, vi algo que me heló por dentro. Había una figura en sombras, de pie, observando todo. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero su presencia era aterradora. Miraba a la gente como un cazador observa a su presa, y cada vez que alguien se acercaba a la verdad, cada vez que alguien intentaba mirar hacia arriba y alcanzar algo más grande, esa figura le susurraba algo al oído, y esa persona inmediatamente se distraía y volvía al camino en el que estaba antes. Fue entonces cuando entendí: Satanás no necesitaba arrestar a nadie con violencia, simplemente los mantuvo distraídos, y la humanidad estaba durmiendo. El tiempo se estaba acabando. Podía sentirlo. Algo dentro de mí gritó que ya no había tiempo. Y entonces vi a Jesús una vez más. Él estaba parado por encima de esa multitud. Su rostro no era de ira, sino de tristeza. Los llamó, pero pocos lo miraron. Algunos escucharon su voz por un momento, pero pronto fueron atraídos por las distracciones del mundo. Jesús me miró y dijo: la mayoría elige la perdición porque rechaza la verdad, pero todavía hay tiempo para cambiar. Mis piernas se debilitaron. Quería gritar, quería correr hacia esa gente y decirle:
Despierta, te están engañando, aún hay tiempo, pero nadie me escuchó. Estaba tratando de alcanzarlos, pero era como si una barrera invisible me separara de ellos. Entonces Jesús me miró a los ojos y dijo algo que cambió todo. Lo viste. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que viste? Y en ese momento lo entendí. Estaba regresando a mi cuerpo, regresando a mi vida, pero ya no era el mismo. Mis ojos se abrieron, mi respiración se volvió agitada y me vi allí, tirada allí, sudando, temblando, con el corazón acelerado. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sentí como si una eternidad se hubiera desarrollado ante mí. El infierno era real, el cielo era real, y la humanidad se encaminaba hacia su destrucción sin darse cuenta. Me senté en la cama, me temblaban las manos, y mi mente daba vueltas con todo lo que había visto. Pero una cosa estaba clara dentro de mí. No pude quedarme en silencio. La elección todavía estaba ante cada persona. La verdad todavía estaba disponible para quienes quisieran escucharla. Pero el tiempo se estaba acabando. Y ahora me tocaba a mí advertir a todos. Si has llegado hasta aquí, necesito que prestes atención a lo que te voy a contar ahora. Todo lo que viví, todo lo que vi, no fue solo para mí, lo fue para ti también. Fue para hacerles saber que hay un destino eterno esperándonos a cada uno de nosotros. El infierno no es una leyenda, el cielo no es un cuento de hadas, y la decisión de dónde pasaremos la eternidad no está en manos de nadie más que de las nuestras. La verdad es que muchos viven como si la vida fuera a durar para siempre. Corren tras el dinero, el éxito, los placeres, como si nunca tuvieran que rendir cuentas. Pero un día todos tendremos que afrontar la realidad. ¿Qué viene después de la muerte? El infierno es un lugar de dolor, de tormento, donde ya no hay esperanza. Y lo peor es que nadie es arrojado allí a la fuerza. La gente va allí porque eligen vivir lejos de Dios, porque rechazan la verdad, porque prefieren creer en lo que les resulta más cómodo que aceptar el llamado a la salvación. Pero también hay otra opción, una elección que nos lleva al cielo, un lugar de paz, de alegría, donde no hay más sufrimiento, ni miedo, ni muerte. Un lugar donde Dios espera a quienes lo aman, que han decidido seguirlo, que entienden que esta vida es pasajera, pero la eternidad es para siempre. Y ahora te pregunto, ¿cuál será tu elección? Dios te está llamando. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que vivas engañado. Él te ama tanto que envió a Jesús a morir en tu lugar, para que tengas la oportunidad de vivir con Él para siempre. Pero Él no puede decidir por ti. La decisión es tuya. Si sientes esta opresión en tu corazón ahora mismo, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, no ignores. Este podría ser tu momento de cambio. Este podría ser el momento en que tu vida tome una nueva dirección. Si quieres entregar tu vida a Dios, si quieres cambiar de dirección, cierra los ojos ahora y habla con Él. No necesitas palabras hermosas, no necesitas rituales complicados. Simplemente abre tu corazón y di: Señor, reconozco que te necesito. Perdóname, transfórmame, enséñame a vivir tu verdad. No quiero que me engañen, quiero seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Si dijiste esta oración, debes saber que algo poderoso ha comenzado en tu vida. Dios te está llamando a un nuevo camino. Y si este mensaje tocó tu corazón, te pido que dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto hace que esta palabra llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y recuerda, la eternidad está ante nosotros, y todavía estás a tiempo de elegir a dónde ir.